Dios le bendiga, mi nombre es Vladimir García y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes de su palabra en este día. Seguimos en la línea del estudio de fundamentos de la vida cristiana y el tema que me compete el día de hoy es acerca de la guerra espiritual. ¿Ok? Le damos gracias a Dios, la verdad, de que el tema de la guerra espiritual es algo que es necesario que nosotros como cristianos estemos al tanto de las artimañas del enemigo y las herramientas que Dios nos ha dado para poder vencer cualquier circunstancia o situación que pueda venir a nuestras vidas. ¿Okay? Vamos a empezar con una cita bíblica como fundamento y la cita la encontramos en la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. ¿Okay? La palabra de Dios la leemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos ha bendecido con esta cita en el libro de Efesios, ya que nos habla de principados, nos habla de potestades, nos habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y déjenme decirle de que cuando nosotros venimos en el Evangelio, muchas veces venimos empezando y a veces nos volvemos, cualquier circunstancia, situación que venga a nuestra vida, lo primero que le achacamos es la culpa al diablo. Y hay muchos testimonios acerca de muchos hermanos que han compartido cuando se enfrentan con circunstancias adversas o cuando se encuentran con acechanzas del enemigo o se encuentran siendo atacados por parte del enemigo, y hemos escuchado testimonios de muchas personas cómo lo han vencido. ¿Okay? Según el estudio nos dice que cuando nacemos de nuevo, cruzamos desde el reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta de que venimos a un nuevo reino, en el cual cuando nacemos como hijos de Dios entramos al reino de Dios. Obviamente viene una oposición muchas veces. Cada uno se presenta las oposiciones de una forma totalmente diferente, pero obviamente el enemigo, estábamos cegados, nuestro entendimiento estaba cegado, no nos había alumbrado la luz del Evangelio, y una vez que se nos alumbra y entendemos que necesitamos a Cristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas, y la necesidad de confesar nuestros pecados y perdonarlos, se viene una lucha muy tremenda de parte del enemigo, porque empieza con desánimo, desaliento, con muchos bombardeos que vienen a nuestra mente, y obviamente cuando empezamos en el Evangelio estamos en una etapa muy vulnerable en esa etapa. ¿Okay? Hay varias citas que nos comparten acerca de la importancia o nos habla acerca de la guerra de parte del enemigo sobre nuestras vidas. Hay una cita en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos damos cuenta de que muchas veces se comparte la palabra con muchas personas y como que no entienden o no comprenden la necesidad de la luz del evangelio, como lo que no se le alumbra la claridad que Dios dice acerca del significado del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta que muchas veces
compartimos el Evangelio y hay mucha oposición, hay mucha resistencia para poder recibir esa palabra, y nos damos cuenta que muchas veces no es la persona, sino la opresión de parte del enemigo que está operando en la vida de esas personas, que no les permite poder ver la luz del Evangelio. Nos damos cuenta, según esta cita bíblica, dice que Él ha cegado el entendimiento. Nos vamos al diccionario y nos damos cuenta que la palabra cegar dice perder completamente la vista, ¿ok? Dice el entendimiento, dice facultad de mente que permite aprender, entre razonar o tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar o obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. En pocas palabras dice que es la facultad de pensar. Entonces, según esta cita bíblica, dice que Él ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, muchas veces hay mucha oposición, mucha resistencia para poder captar esa palabra que nosotros enseñamos. Gloria a Dios, porque su palabra dice que nunca retorna vacía, o sea que donde quiera que nosotros compartamos su palabra, va a haber fruto. De una u otra manera Dios va a permitir que germine esa semilla que nosotros sembramos. ¿Ok? Hay otra cita bíblica en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nos damos cuenta que esta cita bíblica nos resalta la necesidad de nosotros poder resistir firmes en la fe. ¿Ok? Cuando leímos la cita bíblica en el libro de Efesios, nos damos cuenta que hay una arma que nosotros tenemos, que es el escudo de la fe. Ahora, ¿cómo podemos usar al enemigo? ¿Cómo nos bombardea el enemigo? Nos hace dudar, nos hace sentirnos culpables. La palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Nosotros nos confesamos, obviamente en ese mismo instante, por fe, nosotros hemos sido perdonados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hace el enemigo con eso? Empieza a sembrar duda de que todavía nos sentimos culpables cuando Dios ya dice que nos perdonó. Y muchas veces nosotros, cuando empezamos en el Evangelio, empezamos con eso, como todos nos sentimos culpables y pensamos que Dios no nos perdona, cuando la palabra de Dios dice que Él ya nos perdonó, e incluso dice que nuestros pecados, dice que Él los echa a lo más profundo de la mar, y dice que Él ya no se acuerda más de ellos. Pero quien nos bombardea nuestra mente, haciéndonos sentirnos culpables, es el enemigo. En Apocalipsis dice de que Él dice que está ya acusándonos a nosotros delante del trono de Dios. Entonces, obviamente hay cierto ataque de parte del enemigo. ¿Okay? Hay otra cita muy poderosa que en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice? Que nos sometamos a Dios, pero habla que algo tenemos que hacer nosotros. Dice que tenemos que resistir al enemigo. ¿Ok? Resistencia, resistirlo. Van a haber muchos ataques, muchos bombardeos a nuestras vidas de parte del enemigo, pero nosotros tenemos que resistirlo a él. Muchas veces, esa irresponsabilidad de parte de nosotros. Recuerdo una vez, hace muchos años, recuerdo que yo trabajaba en cierto lugar y llegó una persona a trabajar con nosotros. Era una persona que era eventual, o sea, era una persona que llegaba de vez en cuando se necesitaba, se solicitaban sus servicios y él llegaba de repente, cuando la compañía lo contrataba. Y yo la primera vez que lo vi, él llegó y bien desesperado y me dice: diablo mentiroso, y te tengo atado, diablo cochino, y decía: ese diablo no quiere que yo venga a trabajar. Y empezó a tirar muchos argumentos en contra del enemigo y estaba echándole la culpa al enemigo porque él había llegado tarde al trabajo.
Yo, como era la primera vez que lo miraba y lo conocía y empecé a tratar con él, yo no me quedé callado, yo nomás lo escuché y digo, ven, qué guerra la que trae el hermano, según yo, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo me doy cuenta de que muchas veces podemos achacarle que estamos en guerra espiritual y le echamos la culpa al diablo. Y hay veces, muchas veces es negligencia de parte de nosotros, porque si nosotros tenemos un compromiso a una hora y si llegamos una hora después, no podemos echarle la culpa al diablo muchas veces, porque muchas veces también es parte de responsabilidad de parte de nosotros. Entonces me di cuenta que el hermano siempre llegó tarde, todo el tiempo que llegó ahí siempre llegó tarde. Entonces él siempre se justificaba echándole la culpa al diablo. Muchas veces, a veces nosotros tenemos que aceptar cuando nosotros nos equivocamos y no tenemos que culpar al diablo por todo lo que nos pasa. Algo que tenemos que entender cuando nosotros empezamos en el Evangelio es de que muchas circunstancias que vienen a nuestra vida, recuerden que cuando nosotros entramos en este nuevo reino, nacemos de nuevo, empezamos una nueva etapa y empezamos con unos bebés espirituales. A veces vienen muchas circunstancias adversas en nuestra vida, pero a veces no es por parte del enemigo, a veces es por consecuencias de los pecados que cometimos en el pasado. Y quieras o no, lo que nosotros hagamos que está incorrecto conforme a los principios de Dios, tarde que temprano nosotros vamos a enfrentar las consecuencias de ellos. No con esto quiero justificar de que no vamos a recibir ataques de parte del enemigo. Déjenme decirle que uno de los mayores ataques de parte del enemigo es cuando nosotros queremos hacer bien las cosas delante de Dios. Es cuando nosotros queremos diezmar, queremos ofrendar, cuando nosotros queremos salir a evangelizar, cuando nosotros queremos servir en la iglesia, cuando nosotros tomamos la decisión de enrolarnos en algún ministerio. Mire, déjeme decirle que cuando nosotros empezamos en el Evangelio, cuando nosotros, un ejemplo, cuando nosotros empezamos a servir dentro de la iglesia, obviamente venimos a un trasfondo totalmente diferente y lo primero que, por ejemplo, él le sugiere y empiezas a servir como abriendo las puertas para atender a la gente cuando viene al servicio, y pues lo primero que se requiere es de que uno pues cambie su vestimenta y venga de una forma más presentable. Déjeme decirle que yo me acuerdo la primera vez cuando a mí me tocó hacer esa transición para servir y haberme por primera vez en mi vida ponerme una camisa blanca y un pantalón negro y una corbata. Déjeme decirle que ese día yo me sentía como que todo el mundo me estaba juzgando, todo el mundo me criticaba y me sentía tan abochornado, tan avergonzado. Posiblemente el enemigo me estaba atacando diciéndome que no era digno, número uno, que no merecía estar en el lugar donde estaba, que yo era un pecador y empieza un bombardeo en nuestra mente de parte del enemigo. Obviamente esa etapa cuando empezamos en el Evangelio somos muy vulnerables en nuestra fe. Recuerda que la fe se va ejercitando y con el tiempo nuestra confianza en Dios se va afirmando de una forma mucho mejor. Entonces el enemigo usa todas esas artimañas para atacar. ¿Okay? Si nos damos cuenta, dice el estudio del inciso D, dice, ¿cuál es el reino de las tinieblas? Dice, la rebelión de Satanás y sus ángeles ha producido un reino erigido en oposición a Dios, dice, a quien intenta llevar todo ser humano. Ha tenido cierta medida de éxito debido a que causa que el pecado entra en el mundo. Como cristianos, nuestra lucha es contra fuerzas malignas de las tinieblas. Y nuestro principal adversario es Satanás. La palabra dice en Efesios que nos enfrentamos contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades. Fíjense que cuando estaba preparando el estudio yo me puse a pensar en la Biblia dónde hubo un ataque de principados o potestades contra una persona. Y me di cuenta que en el libro de Daniel, en cierta etapa en la vida de Daniel tenía cierta inquietud de ciertos sueños que él había recibido de parte de Dios y él quería saber qué significaba esos sueños. Y esos sueños eran cosas que iban a acontecer en un futuro. Y entonces Daniel estaba con esa inquietud y le preguntó a Dios, sí, Señor, ¿y esto qué es para mi tiempo? Y él tenía esa sensación. Y déjeme decirle que Daniel, ahí es donde sale el famoso ayuno de Daniel, que por 21 días, él se consagró para buscar a Dios porque él quería una respuesta a una pregunta que le había hecho. En esa etapa en su vida,
Dice que Gabriel, el príncipe de Persia, se había opuesto. El príncipe de Persia era una potestad en el ámbito espiritual que gobernaba en ese lugar, en ese territorio donde estaba Daniel, que se oponía para que Daniel recibiera la respuesta que Dios le había enviado acerca de lo que él estaba preguntándole a Dios de lo que iba a pasar en el futuro. Y en ese momento nos damos cuenta que vino el arcángel Miguel y el arcángel y vino y quedó peleando con el principado y mandó a otro ángel, el cual le trajo la respuesta y le hizo saber a Daniel: Daniel, eres muy amado de parte de Dios, dice. Dios mismo, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para inquirir sobre este asunto, estaba la respuesta, solo que el príncipe se había puesto. Nos damos cuenta que el enemigo, los principados de las huestes espirituales, cosas que no podemos ver, se oponen muchas veces para que nosotros recibamos respuestas de parte de Dios de cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas. Y a veces se va a tomar un tiempo, pero mira, déjame decirle que si usted está buscando a Dios en oración y ayuno acerca de decisiones que tienes que tomar o cosas que están por venir y usted quiere pedir la guianza de parte de Dios, no se desespere. Tenga paciencia, que de una u otra manera Dios le va a dar la respuesta que usted está esperando. Tal vez nosotros no podemos darnos cuenta que hay en el ámbito espiritual, pero a veces hay mucha oposición. Fíjense que hace muchos años yo me di cuenta, cuando nos hacemos en el Evangelio, como que nos volvemos más sensibles a cosas en el ámbito espiritual. Y a veces, normalmente en el mundo secular nos dice, cuando van a cierto lugar, dicen qué mala vibra se siente aquí, o qué fuerte se siente, bien pesado el ambiente. Pero déjenme decirle que son potestades espirituales que están en esa de opresión en ese lugar, que están operando, y tal vez nosotros nos estamos volviendo sensibles a eso, y esos son parte de ataques del enemigo. Déjenme decirle cómo ataca el enemigo, porque eso es muy importante. En el inciso G, en la página 164 de nuestro libro, dice cómo nos ataca el enemigo. Dice: no deberíamos ser ignorantes de los esquemas malignos de Satanás. Dice: debemos estar conscientes de que el diablo está constantemente tratando de destruir a los cristianos. Es listo y astuto en sus tácticas, dice. Intentará cualquier cosa en cualquier momento para derrumbarnos. No es ningún caballero, en realidad suele esperar hasta que estemos cansados y desanimados y tengamos la guardia baja antes de atacarnos. ¿Ok? Dice que nos tienta. ¿Cómo nos tienta? Dice, fíjense que a cada uno nos tienta de diferentes maneras, de acuerdo a los pecados o cosas que hayamos hecho en el pasado. Nosotros le abrimos puertas del enemigo y él ya sabe cuál es la debilidad, tanto la mía como la de muchos de los que me están viendo en este día. Él sabe cuál es nuestra debilidad, y esa debilidad es la que él está constantemente atacándonos con dardos de fuego, con pensamientos, con maquinaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para poderlo resistir. Hay un famoso, Martín Lutero decía en cierta ocasión, decía de que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen, pero sí podemos evitar de que se aniden. Y Santiago no solamente nos dice ahí, dice que si nosotros dejamos que el pecado, nos embarazamos de él, obviamente como consecuencia es el pecado. Pero no, el pecado no es de la noche a la mañana, es un proceso que el enemigo va bombardeando hasta que nosotros podamos ceder al enemigo, y es donde él nos bombardea. En cierta ocasión recuerdo el nombre de una hermana que él me compartía, y estaba así yo sentado en la mesa y me decía: ay, Vladimir, si supieras cómo yo soy atacada de parte del enemigo. Y yo le doy gracias a Dios porque tal vez yo nunca tuve vicios, nunca anduve tomando, nunca anduve bebiendo, nunca tuve borracheras ni nada de eso, nunca ese fue mi ambiente, ¿ok? Pero la hermana sí había estado en ese ambiente de prostitución, de alcohol, de drogas, ¿ok? Y ella le tocaba trabajar en un lugar de noche, y ella me decía: mira qué difícil es para mí, soy tan tentada a dejar el evangelio, me siento indigna. Y yo me quedé viéndola a ella, yo le decía: no lo resistes, tú vas a tener la victoria. Y yo constantemente le decía eso, pero yo me pongo a analizar de que
Cada uno de nosotros tiene una lucha diferente, pero déjeme decirle de que en cualquier lucha o ataque de parte del enemigo que nosotros nos encontramos en este momento, déjeme decirle que nosotros ya tenemos la capacidad para vencerlo. En el libro de Corintios la palabra de Dios nos dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Okay? Que juntamente con la tentación Dios nos da la salida. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podemos negar de que el enemigo nos ataque, pero tampoco podemos negar de que nosotros ya tenemos la victoria, de que somos más que vencedores porque Cristo venció primero. ¿Okay? Apocalipsis 12 del 10 al 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta ese punto tenemos que llegar nosotros de resistir al enemigo, y ya nosotros tenemos la victoria. Dice que él ya fue lanzado fuera. Mire que esta cita dice que él día y noche está delante del trono de Dios acusándonos. ¿Okay? Usted no se preocupe porque usted va a tener la victoria. En Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Okay? Si usted está siendo atacado al enemigo, usted nomás órele a Dios, pídale hermanos que oren. Y una de las preguntas que nos tenemos que preguntar cuando somos atacados de parte del enemigo es: ¿qué le he dado? ¿Qué puerta le he abierto para que le dé derecho legal a él para que me ataque? Si nosotros estamos en pecado, déjeme decirle que nosotros le hemos abierto una puerta, pero es fácil solucionarlo. Si nosotros venimos y reconocemos nuestra falta y le pedimos y confesamos nuestros pecados a Dios, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando yo lo confieso? El diablo, ¿por qué me va a acusar si Dios ya lo sabe? Y Él ya sabe que yo se lo dije. Entonces, ¿qué argumento tiene el enemigo cuando yo ya le confesé mis faltas a Dios? No hay argumento. Por eso es necesario que nosotros le confesemos a Dios, y cuando nosotros le confesamos y le pedimos perdón y nos arrepentimos sinceramente, nosotros cerramos esa puerta e inmediatamente nosotros caminamos empoderados porque Cristo nos va a respaldar. Hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes acerca de la guerra del enemigo y las artimañas, cómo nos atacan, y también cómo Dios nos da la victoria en cada una de las cosas que nosotros nos encontremos. Hasta este día quiero compartirles con ustedes este estudio. Es muy extenso, es bien extenso y sobre todo muy profundo. Les invito para que donde quiera que usted se congregue, siga asistiendo a la iglesia, busque la alianza de Dios, y desde ya declaramos de que usted tiene la victoria en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios me lo bendiga.